Hoy la Iglesia latinoamericana está viviendo uno de los momentos más especiales y significativos en toda su historia en lo referente al tema bíblico, pues como Iglesia latinoamericana está esta propuesta generada por el CELAM junto con la Federación Bíblica Católica, la FEBIC, que en el 2016 han hecho estas orientaciones de animación bíblica de la pastoral, la famosa ABP, que es una propuesta para toda la Iglesia de América Latina y el Caribe. Y esto, que en sí mismo es significativo, porque es el final de un proceso largo, con mucho camino andado y sobre todo con mucha experiencia, con muchas iniciativas. A esta ABP no se llegó por acaso, sino que es el fruto de esfuerzos, de ilusiones, de gente con pasión que más allá de haber tenido o no el apoyo, siguieron apostando a la Biblia como un elemento de renovación y transformación de las comunidades y en sí de toda la Iglesia. Por eso esto que hoy es conocido como ABP tiene que ser un motivo de alegría y de satisfacción para todos aquellos que a lo largo de estos 50 años han venido proponiendo, han venido sugiriendo pistas de reflexión y estilos de ser iglesia a partir de esa exhortación que hacía el documento de la Dei Verbum del Vaticano II en el número 22, de facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras. Esto es también una ocasión para valorar y reconocer lo que es la FEBIC-LAC para América Latina, la Federación Bíblica, que a lo largo de estos 50 años fue como el gran areópago, donde fue el lugar de encuentro, fue el lugar de reflexión, un lugar donde se podía pensar una manera de ser iglesia, un lugar también donde nos enriquecíamos con los debates, con las diferentes posiciones, y así se pensó, se creyó, se soñó una iglesia diferente, una iglesia sobre todo al estilo de las primeras comunidades cristianas, queriendo de esa manera que la fe cristiana sea una fe que tuviera injerencia en la sociedad y tuviera de esa manera un matiz eminentemente evangélico. Y dentro de este proceso de 50 años que tuvieron etapas riquísimas, uno de esos momentos dignos de destacar fue el 2013, cuando el CELAM crea el CEBITEPAL, y eso fue de los momentos más significativos porque era la Iglesia como institución, como jerarquía, que le estaba dando a la palabra de Dios el lugar que le correspondía como centro, como fuente, como lugar donde podríamos tener una experiencia viva de Dios. Entonces, esto que hoy es una propuesta continental, ya no es solo una iniciativa de una u otra persona, de algún grupo. Si miramos ese camino que hizo la Iglesia latinoamericana a lo largo de estos 50 años, nos vamos a dar cuenta que en la década de los 70, cuando se comenzaba a implementar eso que el Vaticano II exhortó a toda la Iglesia, que
se facilitara ese acceso a las Sagradas Escrituras para encontrar en ella esa fuente inagotable de espiritualidad, esa fuente inagotable de estilo que nos debía caracterizar. Los años 70 se caracterizaron por ser años donde se comenzó a abrir la Biblia y esto generó una cantidad de situaciones que la gente decía no es fácil, la Biblia no se entiende, y de ahí que la respuesta fueron publicaciones donde se quisieron mostrar cómo la Biblia sí era una experiencia transmitida y como tal era algo que nos debía alentar, iluminar para nosotros ir asumiendo. Los años 80 son de los años más ricos que tuvo este proceso, cuando surge esto que fue conocido como grupos o círculos bíblicos, y ahí nuestro respeto, admiración y reconocimiento a la iglesia brasilera, a la iglesia mexicana, a la iglesia ecuatoriana, que fueron los que impulsaron esta lectura, le llamaban popular, que se caracterizaba por un triángulo donde en la cima tenía el texto y decían que para entender el texto teníamos que entender el contexto, y el contexto nos llevaba al pretexto, es decir, la situación vital donde se generó este texto que se estaba reflexionando. Eso marca un estilo donde las comunidades se reunían alrededor de la palabra en una época que también es importante tenerlo en cuenta, muy difícil a nivel social, donde la situación sociopolítica era complicada y la palabra de Dios, la Biblia abierta, la Biblia en la mano, fue la que fue formando comunidades cristianas comprometidas con la situación social que se estaba viviendo, y esto a su vez generó un problemón dentro de la iglesia, como es la época de la teología de la liberación, donde también la Biblia jugó un rol determinante a partir de algunos libros, y esto fue lo que generó todo un estilo de acercarnos a la escritura para nosotros encontrar en ella la fuente de inspiración para nuestra manera de ser cristianos en una situación extremadamente complicada como se vivía en los años 80. Los años 90 como que fueron años donde se fue madurando dentro del planteo bíblico, ya que en los años 80 habían dos líneas muy diferentes en su planteo, porque una se inspiraba en los discípulos de Emaús y de ahí venía el planteo vida, texto, vida, es decir, se partía de una situación que se estaba viviendo, se recurría al texto bíblico para iluminar esa situación, para volver a la vida ya con la iluminación que se había encontrado en las Sagradas Escrituras. Por otro lado estaba otra corriente fuerte que partía de Hechos 8, cuando vemos a Felipe y el eunuco, y esto generó otra línea de reflexión que era texto-vida. Se partía del texto y se buscaba que ese texto iluminara nuestra realidad o la situación que se estaba viviendo. Los años 90 como que nos lleva a darnos cuenta
de que lo importante no era de dónde partíamos, sino a dónde llegábamos. Lo importante era mostrar que la Biblia tenía esa palabra de Dios que es viva y eficaz, que corta hasta lo más profundo de nuestro ser y ahí nos cuestiona y nos muestra el estilo del Señor. Y se llega a la conclusión en los años 90 que lo importante era que esa palabra leída, reflexionada, con el método que fuera, debía y necesariamente tendría que ser una respuesta a la situación que se estaba viviendo. Estos años 90 terminan con algo que yo creo que ni el más optimista de los que trabajábamos en Biblia se pudiera haber imaginado, como es que el Papa Juan Pablo II, en la Novo Milenio Ineunte, en el número 39, nos invitaba a que esa experiencia de vida que encontrábamos en las Sagradas Escrituras necesariamente tendría que generar en nosotros un encuentro vital con Jesucristo. Y esto fue lo fascinante, lo deslumbrante de este proceso, que sea el Papa quien nos invitaba a todos a buscar a Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Pero no era un conocer a Jesús teórico, como habían muchos materiales y siguen habiendo, sino esa característica que nos proponía que fuera un encuentro vital con Él. Por eso el final de la década de los 90 y ya inicio del nuevo milenio se caracterizó por este énfasis que no buscábamos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, información, sino que buscábamos a alguien. Nuestro acercamiento a las Sagradas Escrituras era para encontrar a aquel que daba sentido a todas las Escrituras, y ahí la expresión de Pedro en Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nos hizo acercarnos a la Biblia buscando a alguien que nos diera mística, que nos diera certeza, que creara un cristianismo con alegría, con convicción, porque estábamos de verdad entrando en una nueva dimensión que era pasar del texto a la vida. Años 2000. Y junto con esta expresión del Papa Juan Pablo II de buscar el encuentro vital con Jesucristo, está otra cosa que nos sorprendió, y esto es lo que ni siquiera el más optimista de todos pudo haber pensado, que nos proponía que lo hiciéramos con la Lectio Divina. Y estos primeros años del milenio fueron años de efervescencia, porque el tener la Lectio Divina como un medio para el encuentro con Jesucristo llevó a que surgieran discusiones, planteos que en sí estaban al borde de lo ridículo, de hacer Lectio Divina con los 4 pasos originales, o hacerlos con 5, agregándole el actuar, o con 7 o con 10, y así surgieron cuantos métodos quisieran, habían, a partir de algo que hasta por el camino se le cambió el nombre por lectura orante, como Lectio Divina podía oler a anticuado, entonces se cambió
el nombre por lectura orante, y fueron años de muchos materiales utilizando la famosa metodología de la Lectio Divina, y llegan los años 2010 en adelante, donde cambia la perspectiva y entramos en el contexto donde hoy nos encontramos, como es una iglesia cibernética, un acercamiento bíblico a partir del Internet, y esto nuevamente nos desconcierta, nos deslumbra y nos fascina, porque en la medida en que se iba familiarizando la iglesia con el tema del Internet, hoy en día, por ejemplo, ya existen cursos en línea, ya el acercamiento bíblico se hace por el celular. Hoy encontrar un texto ya no es problema, entras en Google y encontrás el texto en las versiones que quieras. Y hoy surge otro problema, que es que hay tantas páginas que te llegan con los textos diarios o los textos dominicales, que al final nos llevan al otro extremo de estar fascinados y deslumbrados por todo lo que nos posibilitaba Internet, que hoy estamos casi al borde de estar saturados de tanto material que hay. Pero fue el año 2016, cuando el CELAM y la FEBICLAC toman y hacen una propuesta para toda América Latina, que la Biblia no era una pastoral más dentro de todas, que así como estaba la pastoral juvenil, la pastoral de adolescentes, la pastoral familiar, también algunos creían que estaba lo que era conocida como pastoral bíblica, y fue a partir de este documento de la animación bíblica de la pastoral para América Latina y el Caribe, promulgada en el 2016, donde se muestra cómo la Biblia es o tiene una función transversal dentro de todas las pastorales, que ella es la que ilumina y es la que nos facilita ese encuentro vivencial transformador con Jesús. Por lo tanto, es el contexto donde hoy estamos, que se nos invita a nosotros querer impregnar la iglesia de esa palabra de Dios que es fuente, que es lo que nos vivifica porque nos lleva a vivir el estilo de Jesucristo. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Animación bíblica de la pastoral, la ABP, que dentro de la alegría que significa que la iglesia le dé el lugar que le corresponde a las Sagradas Escrituras, que no es un invento de la iglesia, ni mucho menos, sino que es uno de los 3 pies que tiene la iglesia para vivir su fe, junto con la tradición y el magisterio, pero hoy mostrándonos que vivir la palabra de Dios es asumir el estilo de Jesucristo, y que esto no es un agregado, sino que es una riqueza de toda la iglesia. Junto con esto, que es una propuesta para toda la iglesia latinoamericana, surge un tremendo dilema, un gran desafío
la verdad, un problemón, porque el tema de la ABP no es un tema teórico, porque si fuera por tema teórico tenemos enciclopedias, tenemos manuales, tenemos bibliotecas enteras que hablan de la relación de la Biblia y de la pastoral, pero el problemón es cómo implementar este tema. Por un lado es el cómo las otras pastorales van a asumir esta propuesta de encontrar en las Sagradas Escrituras la fuente de su identidad, de su espiritualidad, y por otro lado es quién lo va a hacer. Eso le toca a los que están trabajando el tema bíblico, o es cada uno en su pastoral recurrir a la Biblia para hacerlo. Son cosas que aún estamos viendo y son cosas que son esenciales, porque si no corremos el riesgo que esta hermosa ABP pase a ser parte simplemente de la historia y quede nuevamente archivado después en los archivos del olvido. El tema es de qué manera hacer ese diálogo con las otras pastorales, de qué manera iluminar cada pastoral e implementar no la letra, sino todo ese espíritu que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque en la Sagrada Escritura nosotros no encontramos apenas teoría, sino que las Sagradas Escrituras es la base y es el fundamento de una experiencia vivida que generó justamente ese proceso que llegó hasta el día de hoy. Por eso cuando hablamos de este momento especial que vive la Iglesia, es a partir de esta propuesta del CELAM y de la FEBIGLAC para la animación bíblica de toda la pastoral, requiere de nuestra parte tener algunos elementos básicos, algunos criterios que nos ayuden a tener algún parámetro para encontrar en la palabra de Dios esa unidad y esa comunión que nos debe unir a toda la Iglesia a partir de esa búsqueda de ese encuentro vital con Jesucristo que nos proponía el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte. A mi criterio, habrían dos cosas esenciales a tener en cuenta. En primer lugar es que la ABP no es difundir un libro, no es apenas transmitir páginas o contenidos, sino lo que se busca es tener una experiencia vital, una experiencia transformadora, algo que nos haga dar cuenta que la fe no es información, sino que la fe es adhesión y comunión, es sentirse implicado y partícipe en el proyecto de Dios, buscando que nuestro testimonio, nuestra vida, sea nuestro anuncio y en sí nuestra misión. Por eso hay dos textos, creo que de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Lucas, que no podemos ignorarlas o no podemos dejarlas al margen, sino que creo que pueden ser el hilo conductor donde todos nos encontremos en la misma sintonía. Uno es aquel texto cuando Jesús andaba predicando y sale una mujer y le dice:
feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice, no, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto creo que puede ser el punto de unión y de comunión de todos los que estamos implicados en esta tarea, que es buscar que esa palabra de Dios sea asumida y vivida, junto con ese otro pasaje cuando le dicen al Señor, tu madre y tus hermanos te buscan, y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos dos pasajes de de Lucas 8:21 y Lucas 11:28, vendrían a mostrarnos que lo que buscamos nosotros no es apenas ser peritos técnicos en Biblia, sino ser discípulos. Ser discípulos que asumimos el estilo del Señor y buscamos vivir eso que Él nos dejó como proyecto de vida, y por lo tanto la Escritura sería la fuente de nuestra espiritualidad e identidad, y de ahí de nuestra mística. Podríamos concluir mostrando que el acercamiento que nosotros proponemos o deberíamos tener es asumir la palabra de Dios como identidad que nos lleva a hacer una experiencia de Dios a partir de una palabra leída, conocida, escuchada, una palabra que busco conocerla, y eso me lleva a un segundo punto, que eso que escuché o leí, lo reflexiono, lo medito, lo asimilo, busco que esa palabra sea la inspiradora de mi búsqueda de Dios, y de ahí esa palabra leída, reflexionada, es la materia de mi oración, es decir, de mi relación con el Señor. No me quedo solo en el texto escrito, en la palabra impresa, sino que la voy haciendo mía por medio de la reflexión o la oración. Esa palabra escuchada, reflexionada, rezada, es la que comparto, es la que me lleva al encuentro de otros que como yo estamos buscando al Señor, y ahí se forma eso fascinante, maravilloso como es ser comunidad. Todos unidos por una misma búsqueda, que es buscar al Señor por medio de su palabra. Y esa palabra, escuchada, reflexionada, rezada, compartida, es lo que se celebra, es lo que se lleva a eso que la Dei Verbum nos habla, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Es nuestro alimento que nos da lenguaje común, nos da mística, nos da convicción. Entonces, la palabra oída, reflexionada, rezada, compartida, celebrada, es lo que nos identifica y es lo que creemos. Y esto nos lleva a mostrar que esta palabra, en todo este proceso, es la propuesta que el Señor nos deja para nosotros identificarnos con Él, asumir su estilo y vivir el proyecto que Él nos propone. De esta manera, eso que se escuchó
eso que se reflexionó, eso que se rezó, eso que se compartió en grupos y se celebró y que ahora se busca vivir, es el contenido de nuestro testimonio, es lo que ahora nos toca transmitir y anunciar. Realizar esto que el Señor nos propone cuando nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. De esta manera nos damos cuenta que el proyecto que el Señor nos dejó de anunciar eso que creemos, nosotros hoy encontramos que es la propuesta que la Iglesia Latinoamericana nos está haciendo por medio de la animación bíblica de la pastoral. Que todo esto, que tiene una historia larga, riquísima, ojalá que hoy sea un medio para que la Iglesia Latinoamericana siga siendo esa iglesia testimonial y evangélica que promueva una fe renovadora y transformadora.